convence, el que nos redarguye, el que nos instruye, el que nos guía a toda verdad. Padre, por eso suplicamos, Señor, que tenga libertad del Espíritu en mover en cada corazón, preparando, Señor, y disponiendo cada mente, liberándonos de cualquier distracción, Señor, para ser edificados en su palabra. Sea su nombre glorificado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, pues, si no quieres tener distracción en el teléfono y quieres ponerle vibrar o avión o apagarlo como quieras, es una sugerencia, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ir al tema de hoy, ¿verdad? De Lucas 9. Y bueno, para refrescar poquito la mente, el contexto de lo que estamos estudiando en estos domingos, vamos a través del libro de Lucas. Y las semanas pasadas, ¿verdad? Veíamos que Jesús estaba ahí en el monte de la transfiguración y que al descender del monte de la transfiguración estaba pues después de tener esa experiencia gloriosa, estos discípulos que lo acompañaban, ¿verdad? Pedro, Jacobo y Juan, estaba bajo una situación de demonio y lo estaban esperando porque ya el resto de los apóstoles habían intentado liberar al muchacho y no había sucedido nada. Pero viendo a Jesús y el Padre, al verlo, le suplicó, que le dijo, si puedes hacer, ¿verdad? Y Jesús tuvo compasión, porque Jesús, siendo Dios eterno, tiene los atributos de Dios Padre, es omnipotente, y liberó a este muchacho endemoniado. Y ahora en este pasaje, ¿verdad? Después de que el muchacho fue liberado, ¿verdad? Al pie del monte, me imagino, pues ellos ahí estaban todavía a cierta distancia, ¿verdad? El monte se llama el monte Tabor, está pues muy al sur del mar de Galilea, y estaban por ahí en esa área cuando sucedió este milagro, ¿sí? Entonces, seguido de eso, ¿verdad? Lo que dice estos versículos, ¿verdad? Leo en Lucas 9, 46 en adelante. Y si tu Biblia tiene títulos, ¿verdad? La versión que estamos usando ahora dice como título, el mayor en el reino de los cielos. Y antes de leer quise, tal vez te aparezca por acá en la pantalla un título, ¿verdad? Puse como título al mensaje, humildad en el liderazgo, o liderazgo con humildad. Entonces dice en el verso 46, dice que comenzó una discusión entre ellos sobre quién de ellos sería el mayor. Entonces Jesús, sabiendo lo que pensaban en sus corazones, tomó a un niño y lo puso a su lado. El que reciba a este niño en mi nombre, les dijo, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es grande. Sí, como les dije, dice que comenzaron ahí los muchachos, ¿verdad? Comenzaron a hablar, ¿verdad? Imagínate la experiencia después de haber visto esa transfiguración y luego después de haber visto este milagro. Y los muchachos están maravillados de lo que Jesús está haciendo. Están tan maravillados, ¿verdad? Y empieza en el grupito, ¿verdad? Son 12, empieza en el grupito estas preguntas. ¿Quién ha de ser el mayor? Y le hacen la pregunta directa a Jesús. No dice cuál de todos, pero le hicieron la pregunta a Jesús. ¿Quién va a ser el mayor? Y quiero darte un poquito de contexto del lugar donde están, porque como les dije, ellos están al sur del lago de Galilea, y se cree o se conoce por la historia, ¿verdad? Y la geografía, que este lago tiene una longitud más o menos de 21 kilómetros en lo largo y en lo ancho alrededor de 12 kilómetros.
Y cuando dice aquí, ¿verdad?, que comenzó una discusión, ellos ya no estaban en el camino, ellos ya habían llegado a un lugar. Y el lugar al que ellos habían llegado era en Capernaum. Capernaum era la ciudad que Jesús había escogido como la base de su ministerio. ¿Por qué escogió Capernaum? Pues Él es Jesús y Él es Dios. Él escogió ese lugar, ¿verdad? Y entonces ellos estaban ya en Capernaum. Los versículos, lecturas paralelas aquí, están en Marcos también, y están también en Mateo. En Mateo del versículo 18, del 1 al 5, y en Marcos 9, del 33 al 37. Esos son los pasajes paralelos que narran este mismo acontecimiento. Y Marcos dice que estando en casa fue que sucedió esta pregunta. Ya habían llegado, y puedes notar que 21 kilómetros, por lo menos, que hayan caminado por lo menos 21 kilómetros, ¿verdad? Quizás eran 25, ¿verdad? Porque estamos viendo nada más la medida de longitud del mar de Galilea, pero ellos tuvieron que caminar un poco más. Entonces quizá era alrededor de 25 kilómetros lo que ellos caminaron para llegar a Capernaum, ¿verdad? Y esta es una caminata, ¿verdad? Estoy seguro, bien seguro, que ellos no pidieron Uber para llegar a Capernaum. No había Uber. Entonces se aventaron una caminata, tampoco llevaban sus tenis Nike, pero caminaban, usaban sandalias, un tipo de sandalias. Entonces llegaron, seguramente estaban cansados, ¿verdad? Aquí ayer fuimos a evangelizar y nomás caminamos, no sé si alguien midió la distancia de caminata, no creo que hayamos caminado más de 5 kilómetros en todo lo que estuvimos, 2 horas de evangelismo. Y llegamos agotadones a la casa, ¿verdad? Llegamos agotadones. No sabemos si ellos caminaron esta distancia de un jalón o iban así, pero de cualquier manera, el tiempo de traslado ya era significante para estar ellos, ¿verdad?, en el camino, meditando las cosas que acababan de suceder. Y luego Jesús estaba ahí conociendo lo que había en el corazón de ellos también, y ellos buscando. Oye, muchachos, imagínense, pero ¿quién irá a ocupar ese lugar honorable? ¿Quién irá a ser el líder? ¿Verdad? ¿Quién va a dirigir cuando no esté? ¿Quién es el que tiene más, verdad, en aquel tiempo? ¿Quién tiene ese lugar de autoridad sobre los demás? Buscando esa posición de honor, los muchachos ahí, los discípulos estaban buscando y haciéndose esa pregunta. Como sacando, ¿verdad? Así como sacando sus credenciales. No, pues imagínate a Pedro, ¿no? Pues es que yo estuve allá en la transfiguración, pues a lo mejor yo estuve allá. Es que yo tengo una maestría en teología. No, hombre, mira, pero es que pero le sé, pero muy bien. Mira qué bien le pego a la batería. No te creas, hermano Paul. Mira qué bien le doy. No, ellos estaban seguramente sacando sus credenciales, y ahora que no está el pastor, ¿quién va a ser el del lugar de honor? ¿Verdad? Esas disputas que pues suelen surgir en el corazón, en los grupos. Pero aquí no estamos hablando de cualquier grupo secular, estamos hablando de los discípulos. Aquí estamos hablando de los cristianos. Y dentro de la iglesia puede surgir también esa pregunta: ¿y quién ocupa el lugar de honor? ¿Quién ocupa el liderazgo? Pero Jesús, ¿verdad? Jesús, sabiendo los corazones, yo creo que eso es nada más mi pensamiento, ¿verdad? Yo creo que Jesús, Dios, se ríe de nuestras credenciales, ¿verdad? Yo creo que Jesús dice: pobrecitos esos con esas cosas que siente que es grande, porque tiene la maestría, el doctorado, porque tiene la capacidad, porque es tan bueno enseñando, mira qué bien hace esto y lo otro. Yo creo que Dios se ríe de nuestras credenciales, porque Jesús le va a enseñar aquí a los muchachos un gran contraste entre lo que es el liderazgo, ¿verdad? Y lo que es el servicio en la obra de Dios, ¿verdad? Entonces,
Ellos están ahí y puedes tú notar aquí que cuando comienza esa discusión, en el verso 47, dice que Jesús sabiendo, y es que aquí puedes notar también esa deidad en Cristo Jesús de conocer lo que hay en el corazón de cada uno de los que tiene enfrente. Así como Jesús conoce lo que hay en el corazón de cada de uno de nosotros específicamente, aún así tengamos muy buenas credenciales para mostrar delante de Dios, Dios, ¿verdad?, conoce nuestro corazón a perfección y más, mejor que nosotros mismos. Entonces, Jesús mostrando esa deidad en su persona, ¿verdad?, conoce lo que hay en el corazón de ellos. Y aquí Jesús les dice que Él sabía y toma a un niño, ¿verdad? Por eso podemos también conocer que estaba en una casa, probablemente en la casa de Pedro, y había niños por ahí. Y Él toma a un niño y lo trae a la par. Pero no creas que los niños de aquella época tenían todos estos reconocimientos legales que ahora tienen los de nosotros. Si no sabes, pregunta en las escuelas si un maestro tan siquiera puede tocar a un niño. Si no sabes, pregunta en la ley los derechos de los niños. Ahora legalmente tienen derechos, ¿verdad? Y no quiere decir que no los deban de tener, pero lo que quiero notar es que en aquella época los niños eran considerados como algo mínimo, ¿verdad? No eran tomados en cuenta como algo importante, eran niños, era la humildad, ¿verdad? Alguien que no tenía una opinión, alguien que no era considerado, pero esto por la sociedad. Pero ve cómo Cristo trae a uno de ellos a su lado. Lo trae a su lado y entonces les empieza a dar una enseñanza celestial con algo práctico, usando esta escena de un niño y el valor que él tenía en la sociedad en aquel tiempo. Si podemos leer en el versículo que sigue, dice que el que recibe a este niño en mi nombre, les digo, me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió. Y es que si vemos en el pasaje paralelo, si quieres ir ahí en Marcos dice que el que no se convierta en un niño, y el que convertirse en un niño, entonces nosotros podemos notar la gran, lo que decíamos aquí, el gran contraste entre un líder y un niño. Y tú ahí en tu lugar puedes pensar características de un niño. Si tú le dices a un niño, le cuentas alguna historia, el niño cree, el niño imagina, el niño tiene obediencia, el niño tiene dependencia de una persona mayor, su padre, su abuelo, su hermano, no sé, ¿verdad? Pero pensando en ese niño que tiene dependencia de sus padres, y el niño confía plenamente y no tiene ninguna duda de que su papá le va a proveer, no tiene ninguna duda de que su papá le va a cuidar. Si él le dice a su papá, papá, me pidieron un cuaderno en la escuela, el niño sabe que su papá le va a proveer un cuaderno. El niño sabe que si se enferma, papá lo va a llevar al doctor. Tiene una dependencia total, le cree. Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes que quieren el liderazgo, número 1, deben de convertirse como un niño, dice en Marcos. Dice hacerse como un niño. Debes tener esa dependencia en Dios. Debes tener esa seguridad. Debes de creer. Debes de maravillarte de lo que Dios te muestra. Y esta invitación a hacernos de niños debe de ser una actitud constante.
Muchas veces tenemos un caminar, ¿verdad? Con el Señor tenemos 20 años reuniendo en la iglesia, 10 años, 5, 1, no sé. Tiene cierto tiempo caminando, reuniendo, viniendo al servicio, sábados, domingos, miércoles, ¿verdad? Las actividades estás ahí. Y puedes llegar al punto donde ya no te maravillas de la palabra de Dios, donde ya no te gozas en el tiempo de oración. Es más, no quieres venir a la oración. ¿Para qué? No te maravillas. Dios le está diciendo a sus discípulos: conviertan sus corazones en esos niños. Están buscando un lugar de honor. Y un niño es también imperactivo. Él quiere hacer. Él quiere servir. Él quiere meter mano ahí. Cuando estás, a veces, ¿verdad? Cuando estás, mamás, cuando estás cocinando, cuando estás en la mesa, el niño quiere meter la mano en todo. ¿Quisieras meter tu mano en la obra? Hay trabajo, hermano. Hay trabajo, familia. Suficiente para todos. Entonces, está aquí Jesús haciendo ese gran contraste, enseñando que el liderazgo que ellos buscan no está en un reconocimiento, en un lugar de honor, sino que está en servir a la iglesia. ¿Y servir cómo? ¿Cómo servir? ¿Para que me note? ¿Para que vean mis hermanos cómo soy bueno sirviendo, cómo estoy activo y estoy en todo? No, hay que servir en el espíritu. No hay que servir en el ego. Servir en el espíritu. Esta mañana teníamos el discipulado de fundamentos fuertes y aprendimos lo que el Espíritu Santo es en la vida del creyente. Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos da capacidad para andar en obediencia, pero también hay frutos y hay dones del Espíritu, y hablamos de los 9 dones del Espíritu, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fidelidad, dominio propio, y a lo mejor se me escapó uno, no sé. Pero estos dones del Espíritu son no para buscar el liderazgo, sino para buscar el servicio. Los demás, para la edificación de la iglesia, para eso es. El lugar de honor no es para ver, porque si servimos en el ego, ahí no hay edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Si servimos buscando ese liderazgo, ¿verdad? Si servimos buscando ese honor, entonces ahí no hay edificación del cuerpo de Cristo. Por eso Jesús les da este gran contraste y trae a este niño para que sus discípulos, sus apóstoles, entiendan la gran diferencia entre servir en el servicio en la humildad, el liderazgo en la humildad. ¿Y sabes cómo podemos ver un modelo perfecto? Ya lo sabes, Cristo Jesús teniendo un lugar de honor, siendo Dios mismo, modeló una vida de servicio, una vida de humildad. Y sabes, lo hizo de una forma amorosa, hasta la muerte, sacrificial, hasta la muerte, pero hasta la muerte de cruz. Jesús modeló ese liderazgo en el servicio. Y no solamente lo dijo, pero lo hizo también. El amor nos lleva a tener manifestaciones, a tener evidencias de una vida llena del Espíritu. Dice también otro acto de humildad, ¿verdad? Y algunos comentarios decían, quizá este acontecimiento
de esta pregunta de los discípulos llevó a Jesús a hacer un acto de humildad también, lo que fue lavar los pies de sus discípulos. Queriendo Jesús mostrar, queriendo Dios, Cristo, ejemplificar el liderazgo en el servicio. Y el lavado de los pies no era una actividad. En realidad en aquel tiempo lavaban los pies, ¿verdad?, en la tradición judía, pero había un esclavo que los lavaba. No los lavaban los patrones. Era una actividad muy humilde, muy humillante, ¿crees? Hecha por un esclavo. Jesús bajó su nivel, se humilló a ese punto de lavar los pies de sus discípulos, mostrando esa humildad, modelando esa vida de servicio en los demás. Ahora, dice, continuamos leyendo en el verso 48. Dice que el que recibe a uno de estos, me recibe. Y el que me recibe, recibe al que me envió. Estás viendo la unidad del Padre con el Hijo, como uno solo. Y es que recibir a estos niños, ¿verdad?, no está refiriendo literalmente a los infantes, pero está refiriendo a esos corazones que se han hecho niños, a esos corazones que han sido obedientes, que han dispuesto a tener esa humildad, a tener esa dependencia. Esos hermanos en la fe, esos siervos, esos hijos de Dios, ¿verdad?, que se convierten en niños. El que recibe a uno de estos que se ha convertido en niño, me recibe a mí y recibe al que me envió. No vayas a llenar la casa de niños agarrándolos ahí nomás por donde te aparezcan, ¿verdad? Está hablando de corazones que se han convertido. Está hablando de verdaderos creyentes. Está hablando de estos que han verdaderamente sido transformados, ¿verdad? Entonces dice que el que recibe a ellos, recibe a él y al que lo envió. Dice, porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es grande. Y esta es la frase que cierra, ¿verdad?, la enseñanza. Si usted quiere ser grande, hágase como un niño, convierta su corazón, haga su dependencia en el Señor, maravíllese de Él. Entonces, aquí está una gran enseñanza, ¿verdad?, en el servicio. Y ahora Juan dice en el verso 49 que Juan respondió, maestro, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no andaba con nosotros. Pero Jesús le dijo, no se lo impidan, porque el que no está contra ustedes, está con ustedes. Pareciera que aquí cambia, ¿verdad? Cambia el tema. Pero parece que Juan está meditando, ¿verdad? Y está viendo en el grupo, ¿verdad? Está meditando todo esto que ha estado experimentando con Jesús. Y mientras está dando toda esta enseñanza que Jesús les está dando, mientras sucede esto, Juan tiene una inquietud. Porque Jesús les está enseñando a sus 12, pero había alguien afuera, echando fuera demonios. Y de hecho, los discípulos trataron de impedírselo. ¡Hey!
Tú no eres parte del grupo. ¿Por qué haces eso? No puedes estar haciendo eso. Denominacionales, ¿verdad? Tenemos la verdad, aquí tenemos a Cristo. Ustedes andan afuera del redil. Dios tiene iglesia, hermanos, en todo el mundo. Dios tiene hijos en todo el mundo. Cristo Jesús murió en la cruz para perdonar el pecado de todo el mundo, para el que recibe ese perdón. No es sectarismo, no es grupitos. No creas que solamente los de Calvary son salvos. Cuando estos le preguntaron, cuando Juan le dice, la respuesta de Jesús es asombrosa. Déjenlo. El Espíritu Santo obra. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las congregaciones cristianas tienen la verdad, o como dicen, quiere decir que todos los caminos llegan a Roma, quiere decir que todas las doctrinas llevan a Cristo. No, hay lugares de sana doctrina. Hay lugares donde se enseñan verdades. Podemos ver aquí en esta porción la universalidad de la iglesia de Dios, la universalidad de la iglesia de Cristo. Y en esa universalidad podrá haber, ¿verdad? Podrá haber quizá diferencia en doctrinas no básicas, no elementales. Pero Dios tiene iglesia en todo el mundo. No con nombre de denominación, simplemente tiene su iglesia. No con un título, ¿verdad? Pero Dios tiene hijos en todo el mundo. Ayer, cuando estábamos también en el tiempo de evangelismo, la última persona que abordamos, el grupo donde estábamos, salió una mujer. Y esta mujer, al comenzar la conversación, ¿verdad?, con la hermana que estaba dirigiendo esa conversación, la señora sale y dice: a sus órdenes. Sí, mire, venimos, aquí andamos haciendo una encuesta espiritual. Sí, dígame. Pues ¿cuál es su nombre? Écheme la encuesta. No importa, écheme la encuesta. Y luego dice, ¿tiene una creencia usted? Sí, yo soy desde hace 2024 años, ¿verdad? La iglesia dominante en nuestro país, ¿verdad? 2024 años. Con una actitud totalmente a la defensiva, y no solamente a la defensiva, pero a la ofensiva. Defendiendo, diciendo que ella estaba en la iglesia que Cristo Jesús estableció. Ignorando esta porción, quizá, donde nos dice, y Cristo Jesús le dice: déjalo. El que no está contra ti, contigo está. Y para esto, en esta conversación, esta mujer tuvo esa actitud, ¿verdad?, religiosa. Esa actitud de defender la religión y no la relación con Dios. Tuvo el atrevimiento de hablar tantas barbaridades, y casi me la imagino en su encuentro con
sacerdote diciéndole, los puse como piñata. Me la imagino, es mi mente de niño. Me la imagino diciendo, los puse como en piñata. Llegan a mi casa ¿cómo nos dicen? Sí, nos dicen que los aleluyas. Vinieron los protestantes, es la palabra que estaba buscando. Vinieron los protestantes, vienen a mi casa, no hombre, se van pero bien paliados ahí. Porque mi religión es la única, ¿verdad? Gracias Dios, porque Él no vino, gracias Cristo, porque Él no vino a dejarte una religión, te vino a mostrar cómo tener una relación en intimidad con tu Padre Celestial. Vino a mostrarnos un camino, vino a prepararnos y no solamente vino y nos dejó, pero envió a su Santo Espíritu. Para continuar, podemos estar seguros que la gracia de Dios no es limitada. Podemos estar seguros que la gracia de Dios no es por religión, sino que Dios tiene hijos y siervos conforme su voluntad por todo el mundo, universalmente. Me gusta la frase que dice, que se lee de San Agustín de Hipona, ¿verdad? Muchos de ustedes la han oído, nomás se las voy a recordar, seguro la conocen. Dice algo así como, en lo esencial, unidad. En lo no esencial, libertad. Pero sobre todo, caridad y amor unos con otros. ¿Verdad? Entonces, podemos ser tolerantes, ¿verdad? En ciertos puntos, ¿verdad? Y reconocer que Dios ha derramado de su gracia universalmente. Y lo que más nos debe de unir y lo que más debe de morar en nosotros, más que religiosidad, debe de abundar el amor de Cristo en nuestros corazones para poder tener esa unidad en lo esencial, para poder tener esa tolerancia, esa libertad y no convertir nuestros corazones en esos ese corazón fariseico, ¿verdad? De cuadrar y ser tan cerrados y condenar, ser buenos condenando tantas otras cosas. El amor de Dios abunda en nuestros corazones y nos traiga a esta libertad en el Espíritu, ¿verdad? Y en esa libertad reconocer, ¿verdad? Que no todos los caminos llegan a Roma, pero poder tener esa dirección, ¿verdad? Esa comunión diaria que nos lleva sabiendo que no todos los caminos, no todas las religiones, porque no es religiones, pero la relación que haces con Dios, ¿verdad? En un momentito vamos a estar compartiendo Santa Cena y ver estos pasajes, este pasaje específicamente, reflexionar en cómo está tu relación, tu vida delante de Dios. ¿Qué tan niño necesita ser convertido? La gracia de Dios sobreabunda, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Del corazón que se arrepiente. Si hay un corazón que necesita arrepentimiento, si hay un corazón que quiere incluso recibir de esa gracia abundante en Cristo Jesús, perdonadora de pecados, levanta tu mano, vamos a participar Santa Cena.
¿Quiénes participan Santa Cena? Aquellos que han recibido el perdón de Cristo Jesús. Aquel que ha reconocido a Cristo en su corazón como único y suficiente Salvador. El que ha sido perdonado. Ese, Dios lo ha hecho digno de participar en esta conmemoración. Si nunca has recibido a Cristo en su corazón, si nunca has hecho esta declaración donde dice que con el corazón se cree, con la boca se confiesa y con el corazón se cree, te pido levantas tu mano y oremos y participemos enseguida de la Santa Cena. Vamos a orar. Padre, gracias le damos en el nombre de Cristo Jesús por su bondad y por su misericordia. Gracias le damos, Dios, por su palabra. Pedimos, Señor, que usted, Señor, cumpla el propósito en el corazón de cada oyente. Y si alguno, Señor, ha tenido ese corazón, Señor, de buscar un liderazgo, Señor, en el egoísmo, pido perdón, Padre mío, pedimos perdón. Ayúdenos, Padre, a ser como niños. Ayúdenos a buscar esa dependencia en usted. Ayúdenos a poner ese servicio en el amor, en el espíritu, para la edificación de la iglesia. Y si alguno hoy, Señor, en su corazón cree que Jesús es el Señor y que Él dio, Señor, ese ejemplo de humildad, de servicio, al grado de dar su vida para rescatarnos por nuestros pecados. Pido, Señor, que usted trate con ese corazón y le guíe de ahora en adelante, que mande su Santo Espíritu, Señor. Pido, Señor, que usted nos enseñe, Señor, a crecer y anhelar, Señor, dar esos frutos, abundar, sirviendo, Señor, para la edificación de su iglesia. Oramos, Dios, y le damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.